salieron una serie de títulos y bueno, hay uno que impactó rápido en mí cuando lo leí, o sea, me sentí como que era el título que iba con lo que siento de la agroindustria y de los agroindustriales en especial. La casualidad de la vida, al día siguiente, a los días de esta invitación, me llega un mail de la Universidad de Florida de Estados Unidos comentándome que estaban haciendo una investigación y un documental sobre la historia de la cosechadora a nivel mundial y en América en especial, y se encuentran revisando que en Argentina, en un pueblo de la provincia de Santa Fe, de San Vicente, dos hermanos habían registrado 26 patentes de invención relacionadas a justamente al tema de cosechadoras. A tal punto que el pueblo, a raíz de eso, se lo denomina la cuna de las cosechadoras. Bueno, un pueblo que yo hice mi infancia y donde todavía hoy seguimos yendo, si bien no estamos viviendo ahí. Pero bueno, eso no es lo que interesa, sino que a raíz de eso dije, bueno, nunca mejor elegido el nombre del tema de la disertación: orgullosos de ser agroindustriales en Argentina. Digamos, ¿por qué elegí este nombre? Porque, por lo anteriormente comentado, y porque creo que la Argentina, si bien muchas veces uno nos ponemos mal por las cosas que pasan, la Argentina tiene una historia, y en lo que es maquinaria agrícola en general, es una historia muy buena, de muchos logros y muy admirada a nivel internacional. En el rubro cosechadoras, que es el que más cerca siempre estuve, bueno, estos dos hermanos que habían empezado allá por el 1890 eran Juan y Emilio Senor, serían mis bisabuelos, yo soy cuarta generación, y ellos empezaron con un taller de herrería que a los 7 años de que se había fundado el pueblo, o sea, estamos hablando de hace muchos años. Y bueno, en ese 1890, cuando arrancan con la herrería, por supuesto, arreglando maquinarias de la época, arados de rejas, trilladoras estacionarias, tractores a vapor, bueno, fueron evolucionando. En 1900, por esos años, agregan a ese taller un almacén de ramos generales, básicamente lo que sería hoy un supermercado. Y como anécdota, así como para un poco cómica, tenemos los libros todavía contables de esa época, y en una de las hojas un cliente el mismo día había comprado un puñado de clavos, había hecho afilar una reja de arado, había comprado una bolsa de azúcar y además un cajón de muerto. O sea, así de amplio era todo lo que se vendía. Así que, bueno, resulta cómico, pero bueno, en algún lugar había que ponerlo, ¿no? Y bueno, todo se compraba ahí. Bueno, siguieron evolucionando y ya en 1910, en esos años, 1912, compran una trilladora estacionaria junto con un tractor a vapor, que era la que le daba la potencia o la hacía funcionar esa trilladora, y empezaron a hacer el servicio de trilla en los campos de trigo, básicamente, que era, bueno, en ese momento era básicamente el trigo era el que se llevaba toda la siembra. Y bueno, fueron tomando experiencia, evolucionando, siempre pensando en buscar y mejorar cosas, eran muy
muy de desarrollar cosas nuevas. Y para esos años, 1915, 16, por ahí, llegan las primeras trilladoras tiradas por caballo, trilladoras de arrastre, a la Argentina, básicamente procedentes de Estados Unidos. Cuando llega, bueno, ya se habían hecho su fama de trilladores, los hermanos Zenor, Juan y Emilio, y los llaman para ver de poner en marcha la máquina. No venía el técnico de afuera a ponerla en marcha, entonces alguien que estaba más en el tema de máquinas había que ponerla en marcha. Entonces lo llaman, van, quieren ponerla en marcha, bueno, por diseño de la máquina y cositas no pudieron, si bien andaban, no pudieron lograr la puesta a punto ideal, una cuestión técnica que no vale la pena comentarla en estos momentos. Bueno, se venían un poco desilusionados. El don Juan Zenor había ido con su hijo de 13 años, que fue mi abuelo, y cuando volvían, mi abuelo le dice, en ese momento el chico adolescente le dice al padre: ¿por qué no hacemos una cosechadora, una trilladora nosotros, si vos sabés cómo hacerla y hacerla andar? Bueno, ese fue un poco el fósforo que encendió esta mecha, y ahí arrancaron. Primero desarrollaron reformas y mejoras en el sistema de alimentación de la trilla, bueno, cosas técnicas. Y en 1917, el 31 de julio de 1917, registran la primer patente de invención. O sea, el mes que viene van a cumplir 100 años la primer patente de invención. Eso, bueno, a partir de ahí fue un permanente desarrollo y evolución de las cosas, y el mayor de los logros, se podría decir, o que fue lo que generó un poco también el título de esta exposición, es que en el 1920 sacan la primer cosechadora, la primer trilladora de arrastre, evolucionada con respecto a esa importada que había venido, o sea, le habían pulido y mejorado las cosas que había que hacerle. Y en 1922 Juan y Emilio Zenor fue nombrada la primer fábrica de cosechadoras de Sudamérica. Bueno, a partir de ahí, y todos los talleres que había en la región de San Vicente, bueno, la demanda de los agricultores era tal que no daban abasto en producir. Imaginemos, ¿no? Estamos hablando hace 100 años atrás, ¿no? Bueno, muchos talleres se acercaron a Zenor para decir, bueno, ayudarlos, e inclusive ayudarlos más en la comercialización que en la fabricación. O sea, ya querían ser concesionarios, los que se llaman hoy concesionarios, y Zenor les dijo: no, hagan ustedes máquinas también, vean lo que hacemos nosotros, pónganle la impronta que cada uno tenga si quiere, y fabríquesela, a tal punto que ellos mismos, o sea, los hermanos Zenor, les daban los elementos, las chapas, las cosas necesarias para producirla. Y así surgió en la misma localidad, en San Vicente, Bernardín, que Andrés Bernardín había trabajado en la fábrica, y los hermanos Daniel en Porteña, y bueno, otros tantos. Es una zona donde, para darse una idea, a menos de 100 kilómetros a la redonda del pueblo había más de 10 fábricas de cosechadoras en ese momento, y hasta la década del 70 más o menos. Bueno, la cosechadora siguió evolucionando, los distintos fabricantes, y en 1927 los hermanos Rotania en Sunchales fabrican la primer cosechadora automotriz del mundo. Si esto sucede ahora, y aparecería en todos los medios, sería algo que revolucionó el mundo.
que en ese momento revolucionó el mundo. O sea, las fábricas de cosechadoras de todo el mundo vinieron a ver ese desarrollo a la Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pensamos que lo mejor es lo de afuera. Algunas cosas sí tienen más capacidad de inversión, pero en ese momento la Argentina era pionera a nivel mundial en este rubro. El mundo vino a copiar. Anécdotas hay un montón sobre ese tema. Pero bueno, se sigue evolucionando, vienen las guerras. En las guerras, estoy hablando de la Segunda Guerra, como los materiales venían de Europa, básicamente, dejaron de venir porque todos los materiales se quedaban allá para, básicamente, primero porque no podían embarcarlos y muchos se quedaban allá para producir armamento para las Fuerzas Armadas de los distintos países. Entonces, había que rebuscarse como se podía acá con los materiales. Y ya sea motores, diferenciales, los distintos chapa. Entonces hubo que, por ejemplo, las fábricas compraban autos, importaban autos de donde sea, de donde se podía, le sacaban los motores, los pasaban le hacían algunas reformitas para que sean agrícolas y le sacaban los diferenciales para poder aplicarlos en las máquinas. Eso hizo que empezaran a desarrollarse en Argentina, ayudados por las fábricas. Bueno, Senor digamos, se asoció con otras fábricas para producir cajas de velocidades, motores, o traer a empresas fabricantes de motores a la Argentina, digamos, apoyada por las mismas fábricas y por los gobiernos de esa época. ¿No es cierto? Y bueno, para poder seguir produciendo. Y una anécdota, no graciosa, pero anécdota al fin, es que las chapas que se usaban en las cosechadoras en esa época eran galvanizadas. En esa época no se soldaba, era todo con remache. Bueno, por ahí a lo mejor algunos no saben de lo que estoy hablando, pero básicamente las chapas, no se conseguía la chapa lisa para hacer las cosechadoras. Entonces, ¿qué hacían? Compraban las chapas acanaladas que se usan en los techos de zinc, que se llaman, las que tienen onditas, y ya sean nuevas y usadas, a veces hasta han sacado de los techos, para plancharlas, o sea, alisarlas, cortarlas y poder seguir fabricando cosechadoras, porque era tal la demanda que bueno, había que producir de alguna forma, y la forma era esa, y gran parte de la máquina, algunas partes de la máquina, eran de madera. Entonces ahí, bueno, se usaba la madera que había en la zona. La evolución fue permanente, las fábricas fueron creciendo, hasta ese momento prácticamente ya habían dejado de entrar las máquinas importadas, porque la evolución acá había sido mayor que en el resto del mundo. Y fueron pasando los años y llegamos a la década del 70 y del 80, que fueron dos épocas muy duras, por lo menos para ese sector. Había comenzado ya a la inflación a jugar su papel. Para darse una idea, y eso que les comenté de los diarios contables de aquella época, las cosas se pagaban una vez al año. Las máquinas se pagaban a lo mejor en 5 años a cosecha con un documento y firmado, y bueno, y cuando llegaba después de la cosecha iban y llevaban la plata y pagaban sin intereses. O sea, era otra época, indudablemente. Pero bueno, esa década del 70 y del 80 fue muy dura. Las fábricas se fueron achicando y fueron, lamentablemente, algunas cerraron y algunas quedaron al borde del colapso. Juan Emilio Senor, que es la
la fábrica familiar de mi familia, de donde yo soy descendiente. En el año 87, por decisión del directorio, que todavía estaba la segunda generación como directores y ya la tercera generación trabajando hacía varios años, decide cerrar las puertas y bueno, ustedes imagínense, se llevaban 100 años de que se había abierto el taller, 75 años de fabricantes de cosechadoras, en toda la industria, entre los empleos directos, indirectos y todo, fueron alrededor de casi 600 personas que se quedaron sin trabajo y que por la capacitación que habían ido sufriendo en la fábrica, gracias a Dios se fueron inmediatamente, en las empresas de la zona se fueron ubicando. Y bueno, la familia, cada uno tomó su rumbo, algunos siguieron con el tema de repuestos de las mismas máquinas y todo, y bueno, y si nosotros, o sea, digamos, la línea de mi padre, estábamos estudiando ya en Rosario y bueno, había que empezar a hacer algo. Y siguiendo a nuestros antepasados, al esfuerzo de empezar de cero nuevamente, con una ventaja nosotros de que habían dejado un muy buen nombre y una muy buena conducta en el mercado, decidimos volver en el año 92, o sea, 5 años después, otra vez 2 hermanos, parece mentira, empezamos de vuelta. Y lo cuento con orgullo, como dice el título, y fue duro el momento. O sea, hoy por ahí mirándole de esta perspectiva es diferente. Pero empezamos con el mismo criterio que seguramente empezaron ellos, con humildad, con mucha investigación, con mucha ver qué pasaba en cada producto. Y bueno, y así hicimos, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer un convenio con una empresa de Estados Unidos para fabricar las máquinas de ellos en nuestro país, relacionadas a la parte ganadera, no a la parte agrícola. O sea, la parte agrícola, cosechadoras básicamente, se terminó ahí, pero sí continuamos con el nombre. Y bueno, lo que nos propusimos en ese momento fue que todo lo que habían construido ellos, en cuanto a nombre, conducta con el cliente, digamos, responder al cliente, nos propusimos lo mismo y registramos nuevamente la marca Cenor. ¿Qué quiero mostrar con esto? O sea que Argentina fue pionera, los agroindustriales argentinos están en permanentemente evolución, somos muy competitivos y por eso básicamente el título podría haber sido en singular, podría haber sido orgulloso de ser agroindustrial argentino y sin embargo lo hice en plural. ¿Por qué lo hice en plural? Porque si no fuera por la competencia que tenemos entre nosotros, de desarrollar, de investigar, de ver, de mejorar las máquinas, ayudados siempre por los productores agropecuarios, si no fuera por eso, no estaríamos al nivel que estamos. De hecho, cualquier máquina que venga de afuera, si bien indudablemente son muy buenas, no siempre se adaptan 100% al mercado argentino. De hecho, hay máquinas, hablando de cosechadoras, hay máquinas que vienen de afuera y usan algunas partes, los cabezales, maiceros o básicamente los maiceros o girasoleros, que usan argentinos. Y de acá se exportan al mundo porque son mejores, dicho por los técnicos, no solo de acá sino del mundo, que son mejores que los que fabrican las propias terminales
de ellos. Entonces, básicamente uno se puede caer, el país tiene un montón y ha tenido un montón de idas y vueltas, hemos tenido que achicarnos, golpearnos, cerrar en algunos casos, y siempre haciendo las cosas bien se puede evolucionar, se puede empezar de nuevo, y siempre hay alguien en quien reflejarse. Yo personalmente tengo la suerte de haber nacido en una familia pionera. Para mí, Juan y Emilio Senor los puedo catalogar como próceres para mí, y yo creo que si lo miramos y los comparamos con industriales del mundo, y puede estar a lo mejor al lado de, no sé, de un Henry Ford o personas así que marcaron la historia de la industria automotriz. Bueno, estos marcaron, le pusieron la punta para empezar con el tema de cosechadores, y ahí fueron evolucionando un montón que vinieron después. Entonces, a ver, yo siempre vuelvo al título. Estar orgulloso de lo que se hace sin perder la humildad, y se puede seguir creciendo y evolucionando en nuestro país. Entonces, básicamente el cuentito y la charla esta, cuando el agroempresario me invita, se dio para que cuente la historia, porque creemos que todo vino armado desde afuera y desde acá se hizo. Historias de estas hay un montón, creo que en cada industrial hay una historia de esta, haya empezado en 1900 o en el año 2000, pero todos la tienen. Entonces, creo que eso es lo que hay que valorar, o sea que de acá se puede salir, de acá se puede exportar al mundo, como lo estamos haciendo en estos momentos nosotros y otros tantos en la Argentina. Tienen que estar dadas las condiciones del país para que lo podamos hacer. Por eso el título del Congreso, Argentina, supermercado del mundo, y como les dije al principio, que se puede vender desde un puñado de clavos hasta un cajón de muerto en la misma ramos generales. Bueno, la Argentina es un poco así, se puede vender de todo. Es así, podemos producir, lo hacemos bien, hacemos semillas de alta genética y todo desarrollado por argentinos. Máquinas de primera línea, en fin. Creo que estamos en condiciones de competir con el mundo y en algunos casos hasta superarlo. Así que bueno, esto un poco, espero haber la emoción y el orgullo que yo siento por mi familia y por mi país, por lo que se puede producir en el país, espero haberlo transmitido y que ustedes sientan lo mismo. Y si no, bueno, cada uno sabrá qué decir y qué hacer. Así que muchas gracias.